Qué alegría dar la bienvenida a este nuevo análisis profundo. Estoy de verdad muy emocionado de estar aquí hoy. Yo también estoy encantada de acompañarlos en esta nueva exploración. Hoy traemos a la mesa un tema de esos que invitan a una reflexión constante, de los que cambian por completo la manera en que uno percibe las dinámicas sociales cotidianas. Totalmente. Es un tema denso pero fascinante. El objetivo de nuestra exploración de hoy es sumergirnos en una serie de conceptos extraídos de un material titulado The Sovereign Soul Awakening Beyond the Culture of Fear, que en español se conoce como El alma soberana despertando más allá de la cultura del miedo. Ajá. Y también vamos a integrar partes de su versión ampliada que se llama Del miedo a la conciencia. Exacto. Y la misión aquí va mucho más allá de hablar del miedo biológico. O sea, ese instinto básico que aparece ante un peligro inminente como estar al borde de un precipicio o ver a un animal salvaje. Claro, el miedo de supervivencia. Ese mismo. El enfoque de hoy es desentrañar cómo el miedo se institucionaliza, cómo es capaz de moldear la identidad humana desde los primeritos años de vida, y lo más crucial, explorar las vías propuestas para recuperar lo que el material denomina soberanía interior. Que es un concepto fuertísimo. Muy fuerte. Y para ilustrar toda esta anatomía del miedo sistémico, los textos utilizan un caso de estudio sumamente específico. Se centran en la sociedad en Cuba bajo los gobiernos de Fidel y Raúl Castro. Sí. Y, espera, antes de adentrarnos en las profundidades de este análisis, creo que es vital hacer una pausa aquí. Claro, dime. Para establecer un marco de estricta neutralidad. Porque al abordar este material, el programa no asume ninguna postura política. Totalmente de acuerdo. Es muy importante aclararlo para quienes nos escuchan. No hay una inclinación hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni hacia ninguna ideología en particular. Así es. Nuestro propósito exclusivo en este espacio es reportar, analizar y interpretar de manera imparcial los conceptos. Exactamente. Los conceptos psicológicos, sociológicos y filosóficos tal y como vienen presentados en las fuentes originales. Nada más. El material utiliza el contexto de Cuba, digamos como un modelo. Un modelo para diseccionar las dinámicas del miedo sistémico e institucionalizado. Y nuestro análisis se va a ceñir estrictamente a examinar esa estructura conceptual planteada por el autor. Sin endosar, ni promover, ni condenar las visiones o el contexto político de la fuente. Exacto. Solo vamos a analizar las ideas sobre el comportamiento humano y el miedo. Bueno, aclarado esto, vamos a desempacar este tema, porque hay una premisa en todo este material que resulta profundamente intrigante. A ver, cuéntame. Plantea el escenario de lo que sucede cuando el temor deja de ser una respuesta temporal ante una amenaza física y se transmuta en una herencia cultural. Una herencia es una palabra muy precisa. O sea, es algo invisible a simple vista, pero que permea el ambiente, como una serie de códigos no escritos que las personas absorben sin que medie una instrucción formal. Y para entender la magnitud de este fenómeno, el análisis de las fuentes comienza en la etapa más maleable del ser humano, que es la infancia temprana. Hay un nivel de detalle en el caso de estudio que ilustra esto a la perfección. O sea, se describe la vida social de los niños comenzando en los llamados círculos infantiles. Esto es alrededor de los 4 o 5 años de edad. Imagínate a los 4 años. Sí. En cualquier otro contexto, esta es la etapa donde el enfoque está en aprender los colores, los números, cantar canciones, compartir juguetes. Lo normal en un jardín de niños. Exacto. Sin embargo, en material argumenta que de manera paralela a ese aprendizaje básico, se imparte un currículo oculto. Un currículo de obediencia tácita. Ajá. A niños que apenas están aprendiendo a articular oraciones complejas, se les inculcan reglas de supervivencia emocional. Cosas como no cuestiones o repite lo que la figura de autoridad espera escuchar. Y ahí surge una dualidad que resulta letal para la espontaneidad infantil. Totalmente. Porque es la instrucción de no mencionar en la escuela lo que se habla en la privacidad del lugar. Y viceversa. Es que piénsalo, se le pide a un niño de 5 años que opere esencialmente manejando dos realidades incompatibles. Es una carga cognitiva brutal. Lo fascinante aquí, desde una perspectiva del desarrollo cognitivo y emocional, es cómo opera esta dinámica. Porque en estas etapas tempranas, el miedo rara vez se manifiesta a través de gritos amenazantes o violencia explícita. Claro, no es como en las películas. No, para nada. El mecanismo de control es mucho más sutil y por ende mucho más penetrante.
Es una mirada de desaprobación de un adulto, o un silencio tenso en la habitación, una advertencia susurrada. Una mirada que dice, no hables. Exacto. Y el cerebro de un niño está biológicamente programado para buscar protección. Busca conexión, pertenencia. Cuando ese niño recibe la instrucción de fragmentar su realidad para proteger a su familia, se crea una asociación neurológica profundísima. ¡Wow! O sea, ¿el bienestar y la seguridad dejan de estar vinculados a la libre expresión? O a la curiosidad natural, y comienzan a asociarse directamente con el silencio. Se internaliza la creencia de que pensar en voz alta es un riesgo inaceptable. Y esa adaptación temprana pues no se desvanece con el tiempo, simplemente cambia de forma, ¿no? Así es. El niño crece y ese silencio aprendido en el círculo infantil se traslada al aula universitaria, luego al entorno laboral, a las reuniones de vecinos. El miedo individual se amalgama. Se amalgama hasta convertirse en un sistema estructurado. Ya no es solo el temor a una reprimenda de la maestra, sino que evoluciona hacia una herramienta colectiva de control social, que opera casi en piloto automático. Sin necesidad de que haya un vigilante presente en todo momento. Porque uno mismo se vuelve su propio vigilante. Si conectamos esto con el panorama general de las estructuras sociales, se vuelve evidente cómo este tipo de miedo prolongado ejerce un efecto que trasciende el simple control del comportamiento. ¿Es una red? Una red muy compleja, sí. Existe el temor a perder oportunidades laborales, el miedo al ostracismo social, al estigma, a la imposibilidad de acceder a la educación superior. Y en el fondo de todo, el pavor a la soledad y al aislamiento. Claro, quedar excluido del grupo. En el caso de estudio planteado, el objetivo latente de sostener este ecosistema de temores no es únicamente que las personas obedezcan leyes, es erosionar la identidad individual. Hacerte dudar de ti mismo. Porque un individuo que confía en su propio criterio es impredecible, mientras que un individuo que duda constantemente de su propia voz es fácilmente manejable. Y esto se refleja maravillosamente en el lenguaje cotidiano que describen las fuentes. La parálisis se hereda a través de frases que parecen sabiduría popular. Ajá, los dichos que todos repiten. Exacto, pero que en realidad son candados mentales. Frases como, no te metas en eso, o aquí las cosas siempre han sido así. Ese no es problema tuyo. O la clásica, no busques problemas. Uy, sí, esa es famosísima. Y quienes utilizan estas expresiones creen genuinamente que están ejerciendo la prudencia, que están protegiendo a sus seres queridos, pero el trasfondo es la transmisión intergeneracional de la inmovilidad. El material utiliza un término que me pareció fascinante. Habla de la oscuridad silenciosa, para describir este estado. Sí, y no se trata de una falta de inteligencia o de ignorancia académica por parte de las personas, sino de una desconexión fundamental. Es el resultado de vivir en un estado de supervivencia crónica, donde se atrofia la capacidad de ejercer el pensamiento crítico o de asumir la responsabilidad por el entorno. Porque la adaptación a un sistema coercitivo requiere adormecer partes vitales de la psique. No puedes estar en alerta máxima todo el tiempo. Claro, te vuelves insensible para sobrevivir. Sin embargo, surge aquí un elemento conceptual clave. Este sistema de miedo construye una falsa narrativa, una ilusión de dependencia absoluta. A ver, explícanos un poco más de eso. A través del temor constante, se instila en la población la creencia de que la estructura central de control es lo único que previene el colapso y el caos. Se convence al individuo de que por sí solo es incapaz de organizarse, de prosperar o de coexistir en armonía sin una fuerza externa que lo dirija. Mediante la coacción, obviamente. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un contraste muy revelador en los textos frente a esta ilusión de dependencia. La versión ampliada del material da un paso hacia una visión profunda de la naturaleza humana. Sí utilizan este concepto de que el ser humano es en esencia conciencia experimentándose a sí misma. Que suena muy filosófico, ¿no? Pero para bajar esta idea a la tierra y entenderla fuera de términos abstractos, significa que nuestra configuración por defecto no es el temor. Para nada. La biología y la psicología humana están diseñadas para la exploración, para la creatividad, para el aprendizaje a través del ensayo y error. Piensa en un bebé. Exacto. Un niño pequeño que aprende a caminar no tiene miedo a caerse. Simplemente lo intenta una y otra vez, movido por una curiosidad inherente. El argumento central es que el ser humano
es una fuerza creadora por naturaleza, y que vivir bajo coerción o miedo perpetuo va en contra de ese diseño esencial. El control externo intenta nublar esa capacidad inherente de existir libremente. Y esta perspectiva desmitifica el poder que cualquier sistema coercitivo aparenta tener sobre el individuo. Replantea por completo la fuente del orden social. O sea que el orden no viene de la fuerza. Exacto. Sugiere que el verdadero orden, el que es sostenible a largo plazo, no emana de la represión, sino de individuos que asumen su responsabilidad y autonomía. Las estructuras rígidas dependen del miedo precisamente porque este sentimiento empequeñece la percepción que las personas tienen de sus propias capacidades. Si la naturaleza humana es vasta, curiosa y creadora, el miedo actúa como un lente restrictivo. Hace creer a las personas que son pequeñas y vulnerables ante la autoridad. Lo cual nos lleva al núcleo pragmático y yo diría más vital de toda esta exploración. Porque si se acepta que el miedo institucionalizado es una especie de letargo, una neblina que oculta la fuerza individual, la pregunta obligada es... ¿Cómo se rompe ese letargo? Exactamente. ¿Cómo despertamos? Y las fuentes son categóricas al aclarar un punto que puede resultar hasta contraintuitivo. Sí, porque despertar de la cultura del miedo no se describe aquí como salir a protestar a una plaza pública, No. Ni requiere un acto de inmolación política ni generar caos externo. Se plantea como un proceso profundamente íntimo. Un trabajo interno enfocado en recuperar aquella soberanía interior que comenzó a fracturarse en los primeros años de vida. Este es verdaderamente el punto focal de nuestro análisis de hoy. El material deja clarísimo que la recuperación de la identidad no ocurre de la noche a la mañana. No es magia. No es una epifanía explosiva. Es el resultado de un proceso gradual de madurez emocional e intelectual. Y para expandir el quinto segmento de estas fuentes, que es el que se centra en el cómo despertar, las fuentes detallan 3 acciones privadas y cotidianas. Son prácticas que cualquier persona puede integrar en su rutina diaria para ejercitar esta soberanía interior. Y el rasgo distintivo de estos 3 pasos es que no exigen actos de heroísmo público. No tienes que poner en riesgo tu integridad física o social. Requieran una constancia silenciosa en la esfera privada. Lo cual resulta muy liberador. Entender que la transformación comienza en un espacio sobre el cual el sistema no tiene jurisdicción directa, la propia mente. ¿Así es? La primera de estas 3 acciones prácticas que propone el texto se denomina practicar el silencio consciente y la autoindagación. Y ojo, esto no significa necesariamente sentarse a meditar en posición de loto y dejar la mente en blanco. Claro, no es un retiro espiritual. Es el ejercicio activo de escuchar los propios pensamientos sin la intervención de la censura interna aprendida. Se trata de crear un espacio diario en absoluta soledad para cuestionar las verdaderas motivaciones detrás de las acciones cotidianas. La mecánica psicológica detrás de esta primera acción es fascinante, porque a lo largo de los años de vivir en un entorno coercitivo, el individuo desarrolla un policía interno. Un policía muy eficiente. Tan eficiente que a menudo la persona ni siquiera nota que se está autocensurando. Es automático. Entonces la autoindagación consiste en hacer pausas estratégicas. Y plantearse preguntas honestas en privado. Preguntas como, ¿esta decisión que acabo de tomar en mi trabajo la tomé por convicción o para evitar sobresalir? ¿O realmente estoy de acuerdo con esta opinión que acabo de secundar en el grupo de chat? ¿O simplemente sentí terror de ser la única voz disidente? Al someter las decisiones diarias a este escrutinio privado, se logra algo monumental. Se empieza a distinguir entre la propia voz auténtica y la voz del miedo que ha sido asimilada. Es el primer paso para desmantelar la programación de que la seguridad equivale al silencio. Y separar el miedo de la propia identidad requiere una honestidad brutal con uno mismo. Brutal. Y una vez que se abre esa puerta interna, la segunda acción práctica aborda cómo se alimenta la mente a partir de ese momento. Las fuentes señalan la educación y el contraste de perspectivas como el siguiente paso indispensable. Esto implica un esfuerzo consciente por buscar información, leer y exponerse a puntos de vista que desafíen el relato oficial o las creencias predominantes del entorno. Romper la burbuja, digamos. Exacto. El propósito de esta segunda acción es romper el monopolio de la información que sostiene la parálisis. El texto se refiere a este proceso como una forma de sanar el miedo heredado. Porque cuando una persona vive inmersa en una cultura del temor, el horizonte de lo posible se reduce drásticamente.
Uno cree que no hay alternativas. Pero al contrastar perspectivas, al investigar cómo otras sociedades han resuelto sus conflictos, o simplemente al leer filosofía, historia, literatura diversa, ahí se ejercita el pensamiento crítico. Es en este laboratorio privado de ideas donde ocurre una epifanía fundamental. La realización de que preceptos inmovibles como «esto nunca va a cambiar» o «esta es la única manera de organizar la sociedad» no son leyes naturales. Son construcciones artificiales implantadas para mantener el status quo. Y debilitar estas narrativas desde el intelecto es arrebatarle terreno al miedo. Es como darse cuenta de que las paredes de la prisión en realidad son de papel, y uno mismo las ha estado pintando para que parezcan de piedra pesada. Qué buena analogía, sí. Y finalmente la tercera acción práctica es donde este proceso interno comienza a interactuar con el mundo exterior. Pero de una manera muy controlada y sutil. Se denomina realizar pequeños actos de coherencia. Y el énfasis aquí recae en la palabra pequeños. Sí, las fuentes advierten explícitamente contra la necesidad de buscar una heroicidad inmediata. No se trata de confrontar al sistema de golpe. Se trata de microdecisiones diarias que estén alineadas con la verdad que se ha descubierto en los pasos anteriores. La genialidad de esta tercera acción radica en su impacto acumulativo. Un acto de coherencia puede ser algo tan aparentemente sencillo como decidir no repetir una consigna en la que no se cree. O elegir el silencio en lugar de aplaudir una injusticia solo por compromiso social. Pero el ejemplo más poderoso que se extrae del material es la práctica de sostener conversaciones completamente honestas, sin máscaras, con al menos una persona de absoluta confianza. Eso cambia todo, porque el miedo sistémico basa gran parte de su eficacia en el aislamiento. Hace creer a cada individuo que está solo en su disidencia interna, que es el único que piensa así. Pero cuando una persona logra verbalizar sus verdaderas perspectivas y miedos con un amigo íntimo o con un familiar, el aislamiento se quiebra. Esa conexión genuina y transparente es un ejercicio vivo de soberanía interior. Son estas pequeñas gotas de integridad las que con el tiempo erosionan la parálisis colectiva. Entonces, si hacemos una pausa para digerir todo esto, ¿cuál sería la síntesis de todo este análisis? el mensaje unificador de los extractos explorados es claro y contundente. Cualquier evolución significativa comienza de adentro hacia afuera. Siempre. El material subraya que una sociedad estancada en la desconfianza mutua y el temor perpetuo sufre de una atrofia en su capacidad de innovar y crear. Modificar las estructuras políticas o económicas externas no garantiza un cambio real si no existe primero una transformación en la conciencia individual. La verdadera revolución es el acto silencioso de recordar quién es uno realmente, más allá de la coerción. Y este argumento desmonta la maquinaria del control sistémico por completo. Recuperar la dignidad interior debilita las bases de cualquier estructura autoritaria. Porque estas maquinarias operan bajo una premisa frágil. Dependen enteramente de que la población olvide su propia fuerza y su capacidad de autoorganización. Cuando suficientes individuos aplican el silencio consciente, contrastan sus fuentes de información y se comprometen con pequeños actos de coherencia, dejan de ser engranajes predecibles. El tejido social comienza a sanar en privado. Y como apunta el análisis, cuando la soberanía interior alcanza una masa crítica desde el anonimato, las estructuras externas que se sostenían mediante el miedo pierden su razón de ser y terminan colapsando o transformándose inevitablemente. Este conocimiento posee una relevancia práctica inmensa, independientemente de la geografía. Porque, aunque el material ancla su estudio en un contexto histórico particular, la mecánica del miedo es universal. Exacto. No aplica solo para países bajo regímenes estrictos. Para nada. Identificar estas mismas dinámicas en los entornos cotidianos resulta revelador. Puede tratarse de una cultura corporativa tóxica, donde nadie se atreve a contradecir al líder. O dinámicas familiares basadas en la culpa, O presiones sociales, temor y elegir conscientemente la responsabilidad emocional en lugar de la adaptación paralizante es un paso esencial para el crecimiento personal. Invita a la constante pregunta. ¿Las decisiones de hoy estuvieron dictadas por una prudencia genuina o por un miedo que está encogiendo los límites de la propia vida? Esa distinción entre la prudencia y el miedo paralizante es la clave de bóveda de toda la obra. Sin duda. Y a partir de las capas de profundidad que ofrecen estas fuentes, me gustaría proponer una reflexión final para seguir madurando el tema.
Adelante, te escuchamos. Se ha establecido que el éxito del miedo, como institución, depende del aislamiento y de generar una amnesia colectiva sobre la naturaleza humana libre. Si esto es así, cabe preguntarse, ¿qué sucedería si un día cualquiera de manera silenciosa, sin líderes ni convocatorias, una gran parte de la sociedad simplemente decide empezar a recordar su propia fuerza? ¡Wow! Es posible que la memoria recuperada de la libertad interior sea en última instancia la fuerza más contagiosa que existe, superando la eficacia de cualquier mecanismo de control jamás inventado. Es una interrogante magistral para dejar resonando mucho después de hoy. Queda claro que el despertar no se inicia en las calles, sino en la privacidad de la mente. Un agradecimiento sincero a quienes han acompañado este análisis profundo de ideas tan retadoras. Ha sido un placer. El propio material insinúa que las conversaciones que alguna vez generaron aprensión son exactamente las que más se requieren en el presente para fomentar una sociedad madura. Esperando que esta exploración haya servido para encender chispas de curiosidad y de autoindagación, llega el momento de la despedida. Hasta la próxima exploración.